presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa cada noche. Hoy tenemos nuestros jueves económicos, donde vamos a tener aquí al doctor Hugo Giuliani Curi, tratando estos temas tanto nacionales como internacionales, sobre todo lo que son los efectos y el impacto que tiene en la guerra de Medio Oriente. Pero para siempre acompañarnos aquí, Javier López y doctor Luis Manuel Piantini. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos temas interesantes a tratar con todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, Hugo, que es el invitado, ¿no? Sí, invitado para este programa ya. Que ya es una persona mayor aquí y el caballero aquí a mi derecha, don Javier, ¿no? Don Javier. Y el pueblo dominicano que siempre está presente con nosotros y protegido por el Señor y por la Virgencita de la Altagracia. Que Dios me los cuide. Y proteja. Bueno, yo no, para no seguir. Pueblo noble. Hoy tenemos, como tú señalabas, sí, la comparecencia de Hugo Giuliani Curi, ex gobernador del Banco Central, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda, todos los ministerios ha pasado él por ahí. Un experto del por Estado. Todas las embajadas también, pasó por Londres, pasó por Washington, pasó por Qatar, dime tú. ¿Qué conocimiento no tiene el doctor? No, Hugo? Eso es un lujo tener a Hugo aquí. Pero antes de entrar con Hugo, yo quisiera hablar rápidamente de dos temas. El primero es que estamos gozosos, en cierto sentido, de que la economía dominicana esté reaccionando de una forma positiva. Creció más de un 5% en el mes de marzo. Así fue. Y en términos del trimestre ha crecido 4.1%. O sea, que cuando hay tanta incertidumbre y se hablan tantas cosas, por lo menos que todos los sectores de la economía estén creciendo, pues prácticamente fueron todos. Solamente comunicaciones fue que tuvo un retroceso. Y el sector agropecuario que no está creciendo como debe haber crecido. Nosotros siempre hemos dicho aquí que no, bueno, por lo menos yo, hablaba en términos míos, no tenía mucha confianza en esos números de agricultura. Precisamente, ayer salió una publicación en un periódico de circulación nacional sobre un estudio, dicen ellos, que realizó el Banco Central sobre la caída que ha habido en la parte del sector arrocero, sí, y el aumento de las importaciones. Lo que pasa es que aquí se gasta mucho en informaciones, se gasta mucho en notas de prensa, se gasta mucho dinero en un presupuesto de comunicación del gobierno, que realmente lo que está tirando es mucha información basura, vamos a decir, yo lo digo. En vez de ubicar ese dinero, que son miles de millones de pesos, para el aumento de la producción nacional, que eso es lo que se necesita en este momento. En este momento se necesita mucha producción nacional, principalmente de la parte agrícola, ciclo corto, para darle alimentación al pueblo dominicano en una situación como esta. El otro punto también que quiero resaltar es que nosotros hemos venido reseñando aquí y siempre hemos tenido esa preocupación por la forma como se está desarrollando la parte este. Y precisamente ayer salió una información de Frank Rainieri, el presidente del grupo Punta Cana, el que ha dinamizado toda esa zona de por ahí, preocupándose también por un desorden que hay en términos del crecimiento urbano
donde no hay prácticamente servicio que le dé sostenibilidad a ese crecimiento, como nosotros hemos planteado aquí. Por ejemplo, hemos hablado del agua. El agua por ahí, no hay una fuente de agua. La fuente de agua ahí es subterránea. La fuente de agua subterránea ya en muchos lugares comienza a ceder porque el mar se está metiendo en esos pozos acuíferos por el aumento en el nivel del mar. Y no han hecho una presa en el este. No han hecho una presa en el este. Es más, desde que Balaguer se murió, yo creo que aquí no se han hecho una presa. Él es el único que ha hecho toda la presa que hay en este país. Pero bueno, yo quiero, el gobierno se le ha dicho 80.000 veces eso, pero le entran las cosas por este oído y se le sale por el otro. Pero yo espero que como Fran ahora pues se quejó sobre ese aspecto, pues lo tomen en consideración. El principal promotor, el principal inversionista de toda esa área, de una área de mayor crecimiento en este país. Entonces, bueno, el problema que hay con las plantas de tratamiento, el problema que hay con las vías ya es un caos, son vías estrechas. Para entrar a Bávaro es una curva que hay de una carretera que va de un punto a otro punto y solamente son 2 puntos de entrada y 2 puntos de salida con una estrechez. Pero las autoridades viven metidas por ahí, se le hacen comida en los hoteles, pero llegan en helicóptero, no se dan cuenta de lo que pasa en el área y todos esos accidentes que hay lo que demuestran es esa situación que hay. Entonces esperamos que se le haga caso al señor Frank Rainieri. Él destacó la falta de control que hay en la ocupación de terrenos y de construcciones. Y habla que muchos inversionistas, hasta desconocidos, compran fincas, le echan caliche, ponen un tractor a funcionar ahí y dicen que van a hacer una obra y realmente a veces ni siquiera tienen ni dueño del terreno, pero también están estafando personas porque realmente no es la realidad. Mire, mi hermano, yo estuve en un tiempo por ahí y pasaba mucho tiempo. Y me metía, yo veía una callecita, me metía para adentro, y digo, vamos a ver por dónde va eso. Yo me asombraba de la cantidad de urbanizaciones que había ahí adentro que se estaba haciendo, que ni se veía de afuera. Y digo, ¿y esto? Bueno. Pero que lo que pasa es, estamos de acuerdo, y eso lo dijimos en el día de ayer, que estamos de acuerdo con la denuncia y la queja del señor Frank Rainieri. Ahora, fíjate que la ley de reordenamiento territorial, que era una ley que tenía muy buenas intenciones, fue satanizada y a quién se le están otorgando, a los ayuntamientos. Ah, sí, ahí está el problema. Entonces, precisamente, se le otorgó a los ayuntamientos que no tienen, muchos ayuntamientos de República Dominicana no tienen un departamento de planeamiento urbano. Y a partir de ahí estamos sacrificando el desarrollo de lo que pudiera ser nuestro vivir, que es el turismo. Sí. Si pasa en Bávaro, que es de las primeras, de los primeros proyectos, puede pasar en Pedernales, puede pasar en Sosúa, en Puerto Plata y en todos los sitios del país. A los políticos hay que ponerlo en su sitio y decirle que no en todos los merengues se puede bailar bachata. Bueno, lo que pasa, Javier, es que realmente el Estado tiene que ser el planificador, el ordenador de toda esa zona, ¿no? Pero tiene que tener un departamento que realmente planifique y que realmente dirija, ¿no? Y que agilice, ¿no? También porque hay problemas en eso. No sé tú, con tu experiencia en este aspecto, si tú... Bueno, es bueno que hayas tocado ese tema, porque un país que tiene como prioridad al turismo y su recurso principal son sus playas de arenas blancas. Ese es el oro que nosotros tenemos, el otro oro que tenemos de nuestra belleza. Pero lo que pasa en el este es parte del desorden nacional, no es solo en el este. Cuando tú vas al este,
antes de llegar al peaje de Romana, verás que grandes fincas que estaban ahí, algunas sembradas de caña y otras eran ganaderas, están llenas de casitas, de ranchos que se han cogido esa propiedad privada. Entonces, ¿cómo es posible que suceda eso casi cerca de lo que son los terrenos de Central Romana? A veces yo me pregunto, en este país, vendimos las empresas del Estado, el sector azucarero quedó pequeño y solamente quedaron entonces 3 ingenios. ¿Qué era más productivo? Era más productivo tener una mayor producción de caña y por lo tanto de azúcar que tener las casitas ahora que Ocupando los terrenos. ocupando todos esos terrenos que estaban sembrados de caña. ¿Dónde está la riqueza que supuestamente iba a generar la venta de esas tierras? No existe. Entonces, eso es parte de un desorden nacional en que ese punto es a lo que debe un gobernante ocuparse y tratar de proteger la propiedad privada, pero no la protege. Para uno proteger una empresa o una tierra, tiene que ir de juez en juez, de policía en policía, y nunca acaba. Entonces, el que tiene el título y va y presenta su título, y el otro que no tiene nada, es el dueño de eso. es el dueño de Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial, a publicidad, para continuar con este tema que está bastante interesante. Vamos a la pausa. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos y hablando precisamente lo que puso Luis Manuel, el tema sobre Fran Rainieri, con mucha propiedad, porque es una voz autorizada para decir lo que dijo y es una realidad. Aparte de todo lo que ustedes están informando y diciendo con respecto a lo que ha sido esa distribución de terrenos y de compra de fincas de personas que no la están utilizando para lo que realmente el propósito turístico, que fue uno de los puntos de desarrollo, allí se instalan muchísimas personas de poca calidad e incluso compran terreno para ofrecérselo en el extranjero, vendiendo el punto de Punta Cana como país y también vendiendo a Bávaro para hacer falsedades de títulos y situaciones que quizás ni siquiera operan en el país, sino son oficinas extranjeras que operan fuera por páginas del internet, estafando personas. Son muchas las quejas que se dan a diario de personas estafadas bajo ese concepto. Mira, cuando se hizo el primer estudio, que eso fue a mediados de la década del 60, el primer estudio de los polos turísticos dominicanos, sí, se diseñó, se decidió, fue un estudio hecho por españoles, expertos españoles, que el primer polo sería Santo Domingo Boca Chica. El segundo polo sería Puerto Plata, por el interés que tenía el Banco Central y el gobierno en aquel entonces de desarrollar eso, que se inició con un préstamo del Banco Mundial. Tercero era la zona de Bávaro, Punta Cana, Macao, etc. Y el cuarto era Barahona, Pedernales. En aquel entonces los ayuntamientos estaban supervisados por la Liga Municipal Dominicana, que tenía personal calificado para poder hacer o tener un control sobre lo que serían los planes territoriales de esos 4 polos. Pero como todas las cosas aquí, yo creo que la liga ya ni existe, ni tiene ninguna... Está ahí. Está comiendo cheques. Y comiendo cheques. En aquel entonces tenía un control
sobre los ayuntamientos porque era la que le daba el financiaba, dinero, sí, correcto. y financiaba. Sí, ayuntamiento que no cumplía, Le cortaba los fondos. no había dinero. Pero Así es. ¿qué sucede ahora, Dios mío? Dígame, ¿qué preparación tienen la mayoría de nuestros síndicos en materia de poder tener planes territoriales? Yo creo que ni la basura la recogen. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos estamos convirtiendo en un país basura. Porque todo eso que ustedes ven, de que los desagües en la misma ciudad capital que se tapan, etcétera, ¿y cómo van a estar abiertos si todo el mundo tira la basura y eso se va por ahí? Ni que hagan grandes obras de ingeniería, a gastar, sí, aparecerá en un momento el gasto. Pero ¿y para qué? Pero hay algo, don Hugo, que me llama mucho la atención, y es que en un proyecto en la capital, que hay un departamento de planeamiento urbano, hay supervisión y todo lo demás, ¿cómo es posible en la capital, pero en Bávaro, Punta Cana, que ahora se rigen por un nuevo ayuntamiento o una nueva alcaldía, que es Verón Punta Cana? La pregunta es, ¿tienen departamento de planeamiento urbano? No. ¿Cuántos departamentos de planeamiento urbano hay en los ayuntamientos, en los 200 ayuntamientos que hay en República Dominicana? Si hablamos de más de 5, es mucho. Ayuntamientos que tienen departamento de planeamiento urbano. Y cuidado si llegamos a 10, que son las mayores poblaciones. Pero mira, que son los que aprueban los proyectos. Hugo está hablando del desorden. Claro. Y es un desorden que viene de hace tiempo, pero cada vez se va agudizando más. Correcto. Mira Moca. Moca era el productor principalmente de la yuca. Ve a ver cómo está Moca, cogido urbanización por todas partes. Toda la tierra Es lo que se ha convertido Puerto Rico, Hugo. Puerto Rico no tiene tierra para producción ya. Y eso mismo le va a pasar a este país. Pero tú sabes una cosa. ¿Entiendes? Correcto, Ese mismo le va a totalmente. pasar a este país porque los políticos no están en eso, mi hermano. Pero mira, no tú dices, están en tú dices eso. de la yuca, y nos llega yuca de Guatemala también ahora. No, de Costa Rica. Pero Y de si tú Costa quieres un ejemplo, antes nosotros exportábamos 1.200.000 toneladas de azúcar. Ahora nosotros Como exportamos 600.000, 300.000 o producimos. Yo creo que estamos en una producción de unas 300.000 toneladas, algo del mercado haitiano, unas 100 y pico mil al mercado americano, el resto consumo aquí. El azúcar era un producto de especial importancia, Sí, claro. porque no solamente era el azúcar. Yo me acuerdo, estando como embajador en Estados Unidos, que una de las cosas que yo propiciaba en ese sentido era la posibilidad de convertir el etanol, Sí. producir el etanol. Y Estados Unidos, en ese acuerdo que hoy se llama RD-CAFTA, permitió que se abrió el mercado estadounidense para que los países que participaron en ese acuerdo pudiesen convertirse en grandes exportadores. ¿Y quiénes se aprovecharon? El Salvador y Costa Rica, que están ahora claro. exportando gran cantidad de etanol. Guatemala. Y algo Guatemala. Un gran Entonces, productor de azúcar también. los negociadores dominicanos a eso no le prestaron atención. Y así, en materia, vamos a decir, de la diversificación del azúcar, con el bagazo se podía generar electricidad, Sí, claro. otra cosa, con la cachaza, algunos productos químicos, etcétera. Nosotros no. Entonces, es que nos vamos a convertir, nos estamos convirtiendo simplemente en un país donde la isla entera va a estar llena de población de los dos lados, porque los haitianos también vienen para Y acá. además hay que ponerlo en el espejo de Puerto Rico, Hugo. Eso Sí. es lo que en que vamos a parar nosotros. Y ese planteamiento, eso lo discutíamos en la semana pasada.
en el asunto. Mira, yo estuve en Cuba, mandado por Balaguer en el 77, y firmé un acuerdo con el Instituto Cubano de los Derivados de la Caña de Azúcar, para que en aquel momento, era cuando estaban los edulcorantes del maíz compitiendo ya con el azúcar de caña, y Balaguer tenía miedo de que los americanos le quitaran la cuota y todo eso, y se hizo ese esfuerzo que ya los bichinis lo habían comenzado, ya los bichinis se habían ido adelante, y nosotros fuimos después, ¿hola? Pero me acuerdo yo, Hugo, que estando muchachito, se construyó, y dicen que era Ramfi, una casa de bagazo de caña frente a la feria de ganadera. Ahí, yo me acuerdo perfectamente de esa casa que se construyó de ahí, era de bagazo de caña. Ya era cuando no había relaciones con los Estados Unidos y se estaban buscando alternativas. El problema de nosotros es que no teníamos la cantidad de bagazo de caña que tiene Cuba para generar muchos subproductos. Por ejemplo, el Central Romana dedica todo eso a la producción de fulfural y a la producción de electricidad. ¿Tú te acuerdas? También. Que parte del pueblo de Romana, la electricidad se lo daba el Central, ¿no? Romana, sí. Pero ya todo ese bagazo es para producir fulfural. ¿No? Eso es la biomasa, porque Sí. eso es biomasa y fabricaban también el Bueno, papel. entonces hay muchas cosas aquí. Hay muchas cosas, pero déjame, Hugo, estamos No. en el asunto este del Medio Oriente, pero... ¿Tú quieres trasladarte de este desorden a otro desorden? Otro desorden. Ah, bueno. Bueno, Mira, que es que está te cayó pesado, ahí. Está Se bien, te está cayó pesado. ahí un papel ahí. No, está bien. Mira a la derecha ahí. Hugo, el otro desorden está pesado. El otro desorden es, ese es un gran problema que hay ahora, porque a mí me da pena, ¿no verdad? Yo creo que debemos buscar la paz y no la guerra. Y yo en este caso creo que las dos partes les va a ser muy difícil entenderse. Hablamos. Muy, pero Imposible. muy Javier, hablábamos difícil. ayer de lo que está diciendo. Ahora está la parte ahí dura, pesada, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. El palanqueo que hay, usted que conoce la idiosincrasia de esos pueblos, de ahí de Medio Oriente, ese palanqueo que hay tanto de una parte como de otra, que lo que hace es crear incertidumbre. Vamos a ir a la pausa, pero cuando bajemos usted puede dar en detalle, porque lo que está creando una incertidumbre de mercado que está perjudicando realmente la estabilidad económica de los países. Entonces nos gustaría que usted nos diera un detalle de eso, pero cuando bajemos de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones con don Hugo Guiliani Curi, como invitado, como parte de este programa, o don Hugo ya es parte de este programa. Hugo, decíamos del palanqueo que se está teniendo en las negociaciones que se está dando en Medio Oriente, y decíamos que usted, que es un conocedor de la idiosincrasia, porque fue embajador en Qatar y tuvo muchos contactos con muchas de esas personalidades. Y descendientes de árabes. Y correcto, y conoce su raza. Estuvo en Inglaterra y estuvo en Washington como Washington. embajador también. Entonces, dígame, hay una negociación que está creando incertidumbre de mercado, sobre todo, está encareciendo materias primas, hay una negociación, entonces tiene en vilo al mundo, sobre todo, se trata de un proceso de una guerra, de enfrentamientos armados, donde están perdiéndose vidas y también se está perdiendo económicamente las vidas en los países, se está encareciendo. ¿Cuál es la Mira, posición? esto que está sucediendo en el estrecho de Hormuz era algo previsible desde hace muchos años. Estando yo en Qatar, yo me di cuenta de esa situación porque ya Irán tenía unas grandes diferencias con Occidente. Desde que el grupo islámico de los ayatolás subió al poder, a Irán se le pusieron una serie de bloqueos.
Irán en el fondo es hoy en día un país subdesarrollado, pero tiene una clase media, tenía en el momento en que sale el Shah de Irán una clase media de más del 50% de la población, que después ha ido disminuyendo porque Irán, su crecimiento ha sido más bien negativo. No, y todos los cuartos lo meten en las armas. Tú no viste todo lo que tienen en armas. Correcto. Entonces ahí viene. Irán lo que ha hecho en todos estos años es irse armando y también tratando de tener algo en materia nuclear. Yo no sé si una bomba o si es como ellos dicen, llegar solamente hacia un punto en que esos armas... Médicamente. Por eso, eso no lo sabe nadie. Pero... Si fuera así, Hugo, ellos aceptaron la propuesta de los Estados Unidos, correcto, que le están diciendo, entrégame el uranio que tú tienes allá, que yo te voy a entregar que tú necesitas para hacer tu planta. Bueno, yo me acuerdo... Entonces, si eso es así, pues perfecto, pero eso no es así. Lo que ellos no quieren es eso. Yo me acuerdo que estando yo presidiendo la delegación dominicana en una gran conferencia que se celebró en Teherán, era uno de los invitados especiales y en un momento en el almuerzo el presidente Ahmadinejad, yo creo que era en ese momento el presidente, y él lo dijo claramente, que Irán iba hacia armamentos nucleares porque Israel lo tenía y que ellos no iban a echar para atrás. Entonces está claro eso. El mundo occidental no ha logrado, por determinadas razones, parar esa situación. Y lo que ha sucedido hoy en día es producto quizás de eso. Entonces, el otro lado, que es los Estados Unidos, yo creo que en esta fase ellos fallaron en algo, no se dieron cuenta que Irán estaba también armado. Es decir, Irán está mejor en armamento que lo que quizás los norteamericanos pudieron predecir. Lo minimizaron, fue así. Minimizaron. Además de que también la población... Lo tenían escondido debajo de toda esa norma que tiene ahí. Pues la tiene población iraní es descendiente de los persas. Sí. Ellos son muy orgullosos. Son gente preparada, pero tienen una clase media. En cierto sentido, yo no la llamaría alta, sino media, que es muy pro-occidental. Y lo que quiere es ver a su país como parte del resto del mundo teniendo un desarrollo. Entonces, ahí hay en esa nación una contradicción. Los musulmanes que detentan el poder y esa otra clase. Parece ser que también ese segmento de población no ha hecho lo que esperaba Estados Unidos. Estados Unidos parece que esperaba que ese grupo, ese segmento de clase media pudiera derrocar al grupo hacer la transición. Y hacer una transición quizás con un ayatollah más liberal. Más liberal y menos radical. Pero Hugo, el mejor ejemplo para todos nosotros es Cuba. Cuba ha caído a un nivel de pobreza. Cuba ha caído a un nivel tal. Y sin embargo el pueblo no puede. Porque el pueblo no tiene las armas. Es un grupo que maneja eso. El que maneja eso. ¿Tú entiendes? O sea, si los americanos no hubieran dado el golpe que dieron en Venezuela como lo hicieron, pero Venezuela se hubiera convertido en lo mismo también, ¿tú entiendes? Tú sabes que en las muchas veces que yo he pensado en esas cosas, digo, pero los dominicanos son valientes, son bravos,
los dominicanos sí hicieron lo que tenían que hacer. Y yo creo que los cubanos no lo hicieron, ni tampoco En su momento no los lo hicieron. venezolanos. Es Eso correcto. dice muy bien de los dominicanos, porque no es Estados Unidos que tiene que irte a liberar. Estados Unidos te puede ayudar. Sí, pero fue un ejército dividido en la revolución del 65, lo que no está pasando Es que en no, Irán ahora. Espérate, es que no hay es... ahí una cohesión debajo de ese grupo de militantes que son fanáticos. Aquí no había fanatismo religioso. Pero había Aquí lo que religión. había era una Pero- visión pero- política. pero ¿Tú hay entiendes? algo- Es un pueblo fundamentalista. ¿eh? Sí. Son pueblos fundamentalistas Pero- que tienen un concepto religioso muy profundo y son guerreros de naturaleza. Son musulmanes, son musulmanes. Históricamente han sido guerreros. Y esa defensa de Correcto. preocuparse por tener armas, armarse, ha impedido el desarrollo. Entonces, la inversión la hacen en armas porque se sienten amenazados unos y otros. Pero hay- Eso es uno de los puntos que... Mira, hay pero algo que yo usted me- acaba de mencionar, Ajá. don Hugo, y es que la historia de la República Dominicana en el Caribe y en América es una de las historias más ricas que hay. Sí. El pueblo dominicano ha demostrado valentía, honor, coraje y ha hecho la historia, y ha marcado la historia. Correcto. La historia dominicana no se puede comparar con la cubana, salvo pocas excepciones. El pueblo dominicano salió de una dictadura. El pueblo dominicano, no que fueron vinieron a tumbar o a derrocar una dictadura. Pero tú tienes el ejemplo de Máximo Gómez, que fue a Cuba a por Dios, liberarlo. ay, sí, Dominicano. Claro. No hay caigamos en eso porque nos vamos a desviar del tema. Y entonces, nada. Porque Cuba se liberó con Máximo Gómez. Máximo Y Gómez. Fidel Castro liberó después con la dictadura de la guerrilla. Batista. Con O la- sea que ahí el pueblo actuó. Pero- el problema es que ahora hay un ejército que es el que maneja eso y está muy compacto. Es que viene de hace 60, 70 años. Y ha ¿tú me castrado entiendes? la libertad del pueblo que le con armas y de todo Bueno, económicamente. Es otra generación. Claro. Y las iniciativas no conocen la libertad. No. Es decir, tienen... Allá no se conoce eso. No se conoce eso. Entonces tú no puedes pedirle a ellos lo que no tienen, lo que no nunca son. han visto. Y que nunca han visto. Porque hasta en materia de lo que son las comunicaciones hoy en día, no tienen nada. Tanto así que una de las exigencias de Estados Unidos para llegar a tratar de llegar a un acuerdo con lo que se vaya a hacer ahí, una de las primeras es que Cuba permita el Internet. Cuba. Cuba, sí, que lo Ya permita. estamos hablando de Cuba, es que estábamos Bueno, hablando de no, Irán y ahora no hemos bueno, cambiado. Bueno, entonces en Irán y en esa parte del Oriente Medio, estando yo en Qatar, yo le propuse, viendo ese problema en el estrecho de Hormuz, yo dije a Qatar y fui y conversé eso con el ministro de Energía y después lo toqué ligeramente con el emir, que el emir es el rey. Yo les decía, mira, ustedes van a necesitar tener grandes almacenes en otros puntos geográficos del mundo. Omar, por Porque el ejemplo. día que ese gas no pueda salir de ahí, ustedes no van a poder transportar ese gas líquido a ninguna parte del mundo. Tienen que buscar por algún lado e instalar los grandes tanques para tener por lo menos 6 meses de abastecimiento. Claro. Ellos no entendieron eso. Yo lo que estaba proponiendo era que lo instalaran en la costa norte nuestra. Entonces, que hay un poco de pérdida en el transporte. No, en cuando van a el barco llega y descarga Sí. a las terminales, a Ajá. los grandes tanques, esto. Digo, pero es que eso no es, esto tiene que tener otro punto de vista. Bueno, finalmente Es que ellos se lo ganan instalaron. todo, porque ahí no le sale barato. Sí, pero ellos instalaron algo que yo creo que ni han terminado, que fue en el Bahamas. Golden Pass, en Texas, en el Paso En de Bahamas Oro. había una No, algo no es en también. Texas. Ellos hicieron una asociación con la Exxon. Sí. ¿Cómo es? Exxon. Eso, Exxon, sí. sí.
y compraron ese punto. Pero yo no sé si finalmente lograron el objetivo, porque ahí era también con gas norteamericano. ¿De qué año estamos hablando, don Hugo? Estamos hablando 2012, más o menos. En 2012. Sí, sí. 14 años. Sí, hace como 14 años. Ha sucedido así, donde ahora esos países del Oriente Medio tienen un tranque, porque también lo tiene Arabia Saudita, claro. que es el grande en petróleo, en este caso Arabia Saudita. Lo tiene el mismo Irán. Irán en materia petrolera no está muy avanzado. Ellos tienen que exportar el crudo. A la isla. No tienen suficientes refinerías que debieran tener más productos terminados. Entonces, por eso te digo, Irán con... Ve acá, Hugo, tú hablando de eso, de alternativas, de salidas y entradas, ¿no verdad? Él decía que Arabia Saudita tiene el Mar Rojo, ¿no verdad? Sí. Y por ahí puede Por el lado del transportar a través de oleoductos y trenes de carga tanto sus mercancías y utilizar menos el estrecho de Hormuz, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, los otros, que en el caso de Qatar, en el caso de Kuwait y en el caso de Bahrein, ¿no? Ya ahí se le hace más difícil. Pero también yo hablaba de que a través de Oman, en la punta, se podría hacer un canal como el canal de Panamá, y ahí tú sacas. Ahí tú lo sacas del área de Irán y lo haces a través de Oman. Hubo una ocasión en esos años en que hubo problemas entre Qatar Y Arabia Saudita. y Arabia Saudita y los Emiratos. Es decir, Arabia Saudita y Sí. los Emiratos en contra de Qatar. Vamos a ir en la última pausa comercial para bajar con este tema, porque nos quedan unos minutos para desarrollar finalmente lo que sería esta situación tan complicada. Vamos a la pausa y regresamos. Pues cuando se... Bien, y continuando ya en los minutos finales del programa para poder tratar estos temas. En ese momento Se ha ido rápido. se ha ido rápido. En ese momento hubo un bloqueo terrestre, Contra Qatar. marítimo y aéreo, y aéreo. tanto de Arabia Saudita como de los Emiratos. Por lo tanto, Qatar no podía entrar por el Golfo Pérsico a traer sus mercancías porque ahí no se produce prácticamente nada, ¿no verdad? Entonces, tuvieron inteligentemente, y lo hicieron así, tuvieron toda la logística que cambiarla y llegaron a poder, donde tú dices ahí en Omán, a poder desembarcar las mercancías que importaban, entonces hacer un transporte terrestre de las mercancías que originalmente le venían en forma por tierra de Arabia Saudita incluso en la vía aérea ellos tenían que dar la vuelta para no pasar Por Arabia Saudita. por Arabia Saudita, y eso causó que, por ejemplo, Qatar Airways perdiera gran parte de sus clientes porque tuvo que subir los precios, a tener que dar una vuelta enorme para llegar a Doha, Qatar. Entonces, el mundo, lo que te quiero decir, ellos estuvieron conscientes de eso, y yo creo que hay alternativas, pero bueno, quizás con esta experiencia ahora lo harán. La solución que yo pensaba en función a República Dominicana era una solución para ellos. Ellos podrían haber tenido 6 meses, 8 meses. En la bahía de Manzanillo. En la bahía de Manzanillo. Sí, esa es una reserva. Ahora, no, antes se mencionaba mucho
los temas para fijar los precios del petróleo a la OPEP, que era una organización donde estaban todos unidos. El cartel del petróleo. Y el cartel del petróleo, y todos fijaban precios. Sin embargo, en esta situación, el cual ellos se llevaban, se reunían, se ve nada más como Irán es el que maneja toda la zona y no se menciona a los demás. Ni se menciona a Arabia Saudita, a los saudíes, no sé. Todo el mundo está callado. ¿Por qué? Yo no te sé contestar esa pregunta. La OPEP ha disminuido mucho en su poderío que tenía antes, que incluía también a Venezuela. También. Por tanto, no sé cómo ellos se están manejando ahora para establecer precios en forma común. Porque quien parece dueño de todo el petróleo es a Irán, que está manejando toda la... Entonces, los demás, que en un momento determinado se reunían, se ponían de acuerdo y fijaban los precios del petróleo. Bueno, quizás esas mismas divisiones que han tenido en esa zona ha debilitado a esa organización, a la OPEP. Entonces, no sé cómo estarán ellos haciéndolo. Bueno, don Hugo, es que ahora mismo todas las organizaciones están debilitadas. Europa, a través de la OEA, digo la ONU, la OPEP, todas las organizaciones están debilitadas. El mundo que conocimos hasta la Segunda Guerra Mundial ha cambiado. Sí, pero Javier, la OPEP son países petroleros que no tienen dependencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no son miembros de la OPEP. Ni Rusia tampoco. Sí, Rusia, bueno, Rusia OPEP tampoco. más Rusia, sí, es la organización que se llama ahora. OPEP más Rusia. Entonces, sí. Y ahora, los grandes beneficiarios de esto son los Estados Unidos y Rusia también. Claro. Trump le abrió la puerta a Rusia. Sí. Los rusos ahora están con el riesgo de cambiar la moneda incluso. Pero ahora son los beneficiarios de este lío con los árabes. El problema es que estas cosas que están pasando tenemos que verlas ya con otra óptica. Hoy en día lo que está predominando es la geopolítica. Sí. Entonces cada una, mejor dicho, de esas naciones poderosas tiene una estrategia específica. Estados Unidos está desarrollando su estrategia, China tiene su estrategia y Rusia también. Los europeos son los que se han quedado atrás. Totalmente. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Por eso comenzó el presidente Trump con este lado del mundo y dijo las Américas para los americanos, doctrina Monroe. Entonces, lógico, eso va dentro de una estrategia. Eso que está sucediendo allá en el fondo es una forma no de cortar el suministro a China de petróleo, pero sí no dejarle libre que el petróleo de Irán vaya fundamentalmente a China. Entonces, todo ahí, el sistema ha cambiado, como tú acabas de decir, y eso es lo que tenemos que ver e irnos acostumbrando a esa Para situación. cerrar el programa que tenemos ya, para dejar esto como última pregunta, ustedes como economistas, para ver la economía de manera global, ¿hasta dónde puede profundizarse la crisis económica mundial? ¿En qué tiempo, si la guerra continúa, en qué tiempo tenemos nosotros para decir 4 o 5 meses hay una crisis global? ¿Cómo se podría decir? Yo le diría... Bueno, yo te digo una cosa. Aquí se habla mucho del globalismo, pero hay áreas donde tú la cierras y no tiene ningún efecto sobre el resto de la economía mundial. Hay otras no, que tienen una fuerza muy fuerte porque dependemos mucho de los insumos y bienes de capital que importamos de ellas. Nosotros por estar en esta zona prácticamente hemos estado un poco protegidos porque somos un área donde producimos mucha energía. Desde la Alaska hasta Tierra del Fuego, yo creo que América es el continente que más petróleo, energía produce, inclusive hidroeléctrica. Ahora con las renovables también. O sea que nosotros tenemos una diversificación de energética
que no era lo que, lo que teníamos hace 20, 25 años, que teníamos una dependencia muy fuerte. Ahora esa dependencia no es menos, pero sí a través del transporte, a través de los fletes, a través de una serie de costos que se nos transfieren de un país a otro. Y está el problema de los fertilizantes, un problema de... Pero son situaciones que se le busca la vía, en el caso de economías como nosotras. Ahora, si los Estados Unidos tiembla, entonces sí temblamos nosotros. ¿Qué te opina? Yo creo que eso es correcto. Se te olvidó también que la mayoría de esos países del Oriente Medio no tienen agua. No. Entonces, esa es también una gran debilidad. Esta área, América del Sur y estas islas, Estados Unidos tiene suficiente agua, que es un recurso importantísimo y que siempre se nos olvida. Que es la próxima guerra del agua. Don Hugo, Correcto. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo estos temas, que son temas de alto interés para nosotros como país, como también lo está haciendo en el mundo. Muchísimas gracias. En otra ocasión seguiremos con otro tema más interesante. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien. Hasta mañana. Buenas noches. En 3 puntos, Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.